Hola chicos, en este vídeo vamos a explicar la unidad 0 para segundo de la ESO titulada El mundo romano. ¿Recordáis que os dije que os tenía que preparar una unidad didáctica de introducción para poder entender cómo empieza la Edad Media y cómo acaba la Edad Antigua? Para ello tenemos esta unidad didáctica preparada para poder explicarla. Adelante vídeo. En este tema aprenderemos cuál es el origen de la ciudad de Roma, en qué fase se divide la historia de esta civilización, cómo se gobernaba y administraba el imperio. Además aprenderemos cómo era la economía y la sociedad de los romanos. Por otra parte entenderemos cómo era su arte, su cultura y su religión. Además aprenderemos cómo terminó y cómo cayó el imperio romano. Y por último descubriremos cuál es el legado que nos ha dejado esta enorme y gran civilización. Son muchas cosas para aprender. Empecemos con el primer punto. ¿Cuál es el origen de la ciudad de Roma? La ciudad de Roma, situada en el centro de la península italiana, creó uno de los mayores imperios de la antigüedad. Los romanos conquistaron la gran totalidad del mar Mediterráneo y extendieron su influencia desde los desiertos del Sáhara, desde los desiertos del norte de África, hasta el norte de Europa, incluyendo, por ejemplo, las Islas Británicas. Los pueblos que habitaban estos territorios quedaron integrados en una civilización común, cuyo legado aún perdura. Compartían costumbres, lengua, religión, etc. La Roma antigua tiene una cronología que abarca más de 1000 años, desde su fundación a orillas del río Tíber en la ciudad de Roma, en el siglo VIII a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. No debemos olvidar esta última fecha. Si hablamos de los orígenes de Roma, se mezcla lo legendario con lo real. Según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, los hermanos Rómulo y Remo. Estos eran hijos del dios Marte, que tras una disputa, Rómulo finalmente se impuso a su hermano y fundó la ciudad de Roma en el lugar que hoy conocemos. Pero, según los historiadores y según la historia real, fueron los etruscos y los latinos, que son unos pueblos que habitaban en la zona del Lacio, en la zona central de la península italiana, los que fundaron la ciudad junto al río Tíber, en las colinas que facilitaban la defensa de la ciudad. Cuando se fundó la ciudad de Roma, la península itálica estaba formada por diversos pueblos, entre los cuales se encuentran los griegos, que se encontraban al sur de la península italiana y en la isla de Sicilia, los latinos y etruscos, que se encontraban en el centro de la península, cartagineses, que estaban en algunas de las islas, en Cerdeña, en Córcega y en parte de Sicilia, y pueblos celtas que se encontraban al norte. Los romanos fueron venciendo poco a poco a todos estos pueblos, expulsándolos y tomando sus territorios. El territorio donde se fundó la ciudad de Roma estaba formado por un conjunto de aldeas, de pastores, de origen latino y etrusco, situadas en varias colinas. Los poblados se encontraban en la parte superior de estas 7 colinas que rodeaban el asentamiento. Al lado del asentamiento rodeaba el río Tíber. Con el tiempo los primeros reyes fortificaron, amurallaron el territorio de las 7 colinas, creando la primitiva ciudad. Y ahora que sabemos cuáles son los orígenes de Roma, vamos a ver en qué etapa se divide la historia de su civilización. Las etapas de la historia de Roma se dividen en 3, que coinciden con los 3 periodos o 3 sistemas políticos que tuvo la ciudad. La primera es la monarquía, la segunda fue la república y la tercera el imperio. La monarquía va desde los siglos 8 al 6 a.C. y en este periodo Roma estuvo gobernada por 7 reyes de origen latino y etrusco, apoyados por un senado, que era el que ayudaba a los reyes a gobernar. Además, la ciudad se convirtió en la zona más poderosa del Lacio. Fue el periodo en el que Roma conquistó a los pueblos que estaban a su alrededor. El segundo periodo, denominado República, va desde los siglos 6 al 1 a.C. y durante este periodo se produjo la gran expansión romana por todo el Mediterráneo, desde la península ibérica hasta las provincias del este en Oriente Próximo, Siria, Palestina, Egipto, etc. El Senado y los magistrados eran los que gobernaban la República, ya no había reyes. El tercer y último periodo es el imperio, que va desde el siglo I a.C. hasta el siglo V después de Cristo. En esta etapa Roma logró su máxima expansión territorial, llegando a las Islas Británicas, a la zona de Bulgaria, Rumanía. El imperio era gobernado por un emperador con poderes absolutos, una especie de rey,
pero la versión 2.0. Sin embargo, a partir del siglo III después de Cristo, y debido a la imposibilidad de gobernar todo este territorio tan grande, el imperio entró en crisis política, económica y social, que veremos al final del tema, y entró en decadencia para que finalmente fuera tomado por los bárbaros en el 476 después de Cristo. En el siguiente punto vamos a aprender cómo es la sociedad y las instituciones romanas. Aunque la sociedad romana fue evolucionando a lo largo de todos los periodos históricos por lo que pasó esta civilización, los principales grupos sociales que se mantuvieron durante estos 1000 años más o menos fueron los patricios, los plebeyos, los libertos y finalmente los esclavos, en este orden. Los patricios era el grupo dominante, descendían de las familias que fundaron la ciudad de Roma durante la monarquía y controlaban la política de la ciudad, poseían la mayor parte de tierras y ostentaban los cargos políticos. Los plebeyos eran ciudadanos libres, pero tenían menos participación política que los patricios. Pagaban impuestos y se alistaban en el ejército. Por otro lado estaban los libertos, que eran esclavos que habían obtenido su libertad, esclavos manumitidos. Y por último estaban los esclavos propiamente dichos, que eran los prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos. No eran libres y o bien trabajaban en el campo o bien trabajaban en las viviendas de los patricios. Cuando hablamos de las instituciones romanas, debemos de distinguir las instituciones republicanas de las instituciones imperiales. Durante la República, para evitar la concentración de poder en una sola persona, como había sucedido durante el periodo monárquico anterior, los romanos decidieron cambiar el sistema y repartieron las funciones políticas y judiciales entre varias instituciones, algo parecido a lo que tenemos hoy en día en la democracia. Estaban por un lado los comicios, por otro los magistrados y por último el Senado. Los comicios eran las reuniones o las asambleas de los ciudadanos libres, que se reunían para votar las leyes, elegir a los magistrados y alguna otra cosa más. Por otro lado, los magistrados eran los principales órganos de gobierno, las personas que gobernaban la ciudad o las ciudades, y su función era administrativa. Solo los patricios podían acceder, ¿vale?, a estos cargos, lo que causó cierto problema de reivindicación por parte de los plebeyos y alguna que otra lucha entre patricios y plebeyos. Y por último nos encontramos al Senado, que era la institución más importante de la República. Este asesoraba a los magistrados, dirigía la política exterior, controlaba el ejército y estaba compuesto fundamentalmente por 300 antiguos magistrados. Solían ser personas mayores, de avanzada edad, que tenían cierto valor en la sociedad y tenían cierta experiencia política. Llegado el imperio, las instituciones republicanas se mantuvieron, pero cambiaron de orden y de valor. El primer emperador de Roma fue Octavio Augusto. Este era sobrino de Julio César, que fue el último gobernador de la República y que seguro nos suena. Él transformó, Augusto, la República en imperio en el año 27 a.C. Tenemos que recordar esta fecha. Augusto logró concentrar en su persona todos los poderes de la República. El poder militar, el poder judicial, el poder religioso y el poder político. Fue una especie de rey. El emperador convocaba al Senado, reunía los comicios, nombraba a los magistrados y dictaba todas las leyes, es decir, lo hacía todo. Además, era nombrado jefe del ejército, esto se llamó imperator, de ahí la palabra emperador, y designado gran pontífice, convirtiéndose así en la primera autoridad religiosa, una especie de papa. Al final se convirtió incluso en un dios al que se le debía rendir culto. Esto se le llamó culto imperial. A pesar de que el título de emperador en principio no era hereditario y había que elegir al emperador por parte del pueblo, se crearon, sin embargo, unas dinastías imperiales en las que los emperadores se sucedieron de padre a hijo. Este sistema se mantuvo hasta el final del imperio. En cuanto a la organización territorial, nos preguntamos cómo es posible que una pequeña ciudad en el centro de Italia gobernara tan vasto territorio. Pues bien, los territorios del imperio se organizaron en provincias bajo el mando de un gobernador. Estas provincias son incluso las herederas de los actuales países: Hispania, Francia, Italia, Siria, Egipto, etc. El imperio estaba protegido de los bárbaros del extranjero por las poderosas legiones que estaban
acantonadas o acampadas en los límites del imperio. Estas legiones defendían de la incursión de extranjeros en el territorio imperial. Estas fronteras también los romanos la llamaban limes. En todas las provincias se construyeron nuevas ciudades, que se unieron mediante calzadas. Estas calzadas son las actuales vías que unen los países. La producción agrícola, el mercado, la artesanía, el comercio en general conoció una gran expansión debido a esta organización territorial en provincias y a la construcción de las calzadas. Tenéis que pensar que era muy sencillo y muy fácil llevar productos desde Italia hasta Hispania a través de este sistema de calzadas o bien a través de el mar y el comercio marítimo. Y llegados hasta aquí nos toca hablar de la cultura, el arte y la religión de los romanos. ¿A que no sabes cómo vivían? Adelante. En cuanto a la religión romana, desde la fundación de la ciudad y hasta el siglo IV después de Cristo, los romanos fueron politeístas, es decir, creían en muchos dioses, al igual que lo hicieron los griegos. Tomaron las divinidades griegas y les dieron nombres latinos, es decir, cuando conquistaron a los griegos se dieron cuenta que su religión era interesante y entonces la adaptaron a su manera de ver la religión. Así, Zeus se convirtió en el Júpiter romano, Hera en Juno, Poseidón, dios del agua en griego, se convirtió en Neptuno en romano o Afrodita en Venus, entre otros muchos ejemplos. Aquí os he puesto un esquema con los dioses correspondientes griegos y romanos. Pero a partir del siglo IV después de Cristo y con la expansión del cristianismo, que recordemos nació en el siglo I después de Cristo, con la historia de Jesús en Palestina, etc., los romanos adoptaron el cristianismo como religión oficial del imperio. Debido a que los romanos tomaron el cristianismo, hoy en día todos los pueblos de la Europa occidental y la oriental somos de religión cristiana, unos católica y otros ortodoxa, pero eso ya es otra historia que veremos más adelante. Los romanos desarrollaron un arte excepcional. Estos, a diferencia de los griegos, levantaron construcciones monumentales, con el fin de impresionar al espectador. Construyeron edificios de carácter práctico, es decir, útil, como termas para poder bañarse, acueductos para llevar agua de un sitio a otro, circos para ver carreras de caballos, anfiteatros y teatros. Además, construyeron otros edificios con intención propagandística, para conmemorar un acontecimiento en concreto, como por ejemplo los arcos de triunfo o las columnas conmemorativas. Los romanos emplearon nuevos materiales de construcción como el hormigón e introdujeron nuevas técnicas constructivas nunca antes usadas anteriormente, como el arco de medio punto, que este arco que os habrá sonado de haberlo visto seguro en un montón de iglesias, la bóveda de cañón, que es la sucesión longitudinal del arco de medio punto, y la cúpula, que se utiliza en iglesias, en monumentos importantes, etc. Todas estas construcciones y nuevas técnicas se extendieron por todas las provincias con la fundación de nuevas ciudades. Cada ciudad del imperio solía tener su teatro, su anfiteatro, su circo, su acueducto, su terma, etc. Hemos aprendido cómo arrancó la civilización romana, cuál es su cultura, su religión, su sociedad, sus instituciones. Pero, ¿y cómo cayó? Todo este sistema de gobierno imperial se mantuvo en pie hasta que a partir del siglo III cesaron las conquistas y el imperio tuvo que enfrentarse a una serie de problemas de origen militar, político y económico. Las fronteras, por un lado, se volvieron inseguras por los ataques de los pueblos germánicos o bárbaros que se encontraban fuera de la frontera. Estos empezaron a cruzar el limes aprovechando la debilidad del ejército. Los emperadores tuvieron que firmar incluso pactos de asentamiento con estos pueblos dentro del territorio imperial. La autoridad del emperador se debilitó y fueron constantes los golpes de estado militares por parte del ejército para cambiar de emperador. Finalmente, la falta de esclavos, al acabarse las conquistas, provocó un descenso de la producción agrícola y minera, lo que derivó en una grave crisis económica. Todo esto sucedió a partir del siglo III después de Cristo y fue el inicio de la decadencia del Imperio Romano.
Ante esta situación de crisis política, económica e institucional, y para facilitar la gobernabilidad de tan grande territorio, el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos en el año 395, fecha que también debemos de aprender. Por un lado, Honorio recibió el imperio de Occidente con capital en Roma. Por el otro lado, Arcadio recibió el imperio de Oriente con capital en Constantinopla, actual Estambul. Vamos a ver ahora cuál fue el golpe de gracia que acabó con el imperio. Y es que a principios del siglo V, la presión de los hunos, un pueblo bárbaro asiático que se encontraba en las estepas rusas, hizo que muchos pueblos germánicos que se encontraban habitados en el límite, en el limes, se vieran obligados a entrar dentro del imperio, a cruzar la frontera. ¿Qué ocurrió en ambas partes? Pues bien, en el Imperio de Oriente los emperadores pudieron mantener su autoridad y defender sus fronteras frente a los ataques de los bárbaros y mantener el imperio varios siglos más. En cambio, en el Imperio de Occidente, más débil que el de Oriente, los emperadores fueron incapaces de frenar las invasiones. Los pueblos germánicos, como los suevos, los vándalos, alanos, visigodos, etc., ocuparon el territorio del Imperio de Occidente y crearon reinos independientes. En el mapa de abajo tenemos como, por un lado tenemos el Imperio Romano de Oriente que se mantuvo, y en el de Occidente pues ya se asentaron los francos, los visigodos en Hispania, los suevos, los vándalos, los anglos y sajones en el Reino Unido, los ostrogodos en Italia. Finalmente, en el año 476, Odoacro, un jefe bárbaro, destituyó a Rómulo Augustulo, que fue el último emperador romano de Occidente. Este era solo un niño de 10 años. En Europa, este hecho, el fin del gobierno de Rómulo Augustulo, marca el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. El Imperio de Oriente sobrevivió 1000 años más, con capital en Constantinopla, con el nombre de Imperio Bizantino. Y lo veremos en este año. Y por último, solamente nos queda hablar cuál es el legado cultural que nos ha dejado esta gran civilización. Muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, en casi todas las ciudades del Mediterráneo, forman parte del legado que nos ha dejado la cultura romana. No podemos terminar el tema sin hablar de qué es lo que nos han dejado los romanos como parte de nuestro legado cultural. Y es que estos crearon una cultura propia a partir de la influencia de distintas civilizaciones como la griega y la etrusca. Con sus conquistas difundieron su cultura por todo el imperio. Más de 1000 años después, hoy en día, las sociedades actuales aún conservan parte de este legado. Tenemos que hablar del derecho, el urbanismo, el latín o el cristianismo. En cuanto al derecho, los romanos redactaron leyes que establecían los derechos y deberes de los ciudadanos. El derecho romano es la base de nuestro sistema jurídico actual. Los abogados, letristas, jueces estudian el derecho romano en sus carreras. El urbanismo, en las ciudades romanas tenían una estructura en cuadrícula, con el Cardo y el Decumano, que eran las dos calles principales de la ciudad que cruzaban. Muchos proyectos actuales siguen este modelo de calles cuadriculadas y ciudades rectas. El latín, por otro lado, fue esencial en el proceso de romanización. Muchos idiomas de hoy en día, como el castellano, el francés, el italiano, derivan del latín. El cristianismo, por otro lado, tras convertirse en la religión oficial del imperio, se extendió por el continente europeo, como hemos visto antes, y después por el resto del mundo. Y hasta aquí todo lo que tenía que contaros sobre el mundo romano. Espero que hayáis aprendido un montón sobre esta civilización. Nos vemos en el próximo vídeo.